Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este hueco en sus agendas, en vuestras agendas. Permitidme que os tutee. Además ya en un mes, ¿no? El mes de diciembre, que es un mes complicado para casi todo, ¿no? Pero bueno, para nosotros, para la UIM, es realmente un placer, es un privilegio el contar con vosotros y tener ya este segundo encuentro, como yo digo, ¿no? Se me escapa a veces, ¿no? Nuestro tradicional encuentro, a pesar de ser el segundo, pero queremos que se convierta en tradicional. El tradicional encuentro en el entorno, digamos, navideño con nuestros colaboradores, y para agradecéroslo, porque todos somos conscientes, todos los que trabajamos día a día en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de que si esta aventura tan hermosa y tan apasionante como es la WIMP sigue adelante, es gracias a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, que año tras año seguís confiando en nosotros, seguís confiando en la institución, seguís haciendo propuestas de cursos, seguís apoyando generosamente para que podamos seguir adelante, ¿no? Nosotros siempre decimos que podemos hacer tantas cosas como apoyo tengamos, y vuestro apoyo realmente siempre es incondicional y extraordinario. Así que muchísimas gracias, y yo no me voy a extender más. Hemos tenido hace unos minutos pues la reunión ya tradicional también, pero esta sí que lleva más tiempo, con nuestro comité asesor, en el que, digamos, pues repasamos la programación y pedimos ideas y obtenemos ideas precisamente para la programación de cursos, de personas, etcétera. Y también se lo quiero agradecer a ellos muy especialmente. Y como les decía, pues la mejor y mayor satisfacción que tenemos es ver cómo el número de estudiantes va en aumento a lo largo de los años, a lo largo de estos años, desde el 22 en que tomamos posesión como equipo rectoral hasta el año pasado. Y como decía antes, pues esto nos hace sentirnos todavía más orgullosos y más agradecidos a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Y gracias. Quiero saludar a todos también los directores de las sedes que nos acompañáis. Gracias por hacer el esfuerzo, por venir. Y siempre en este acto, que es un acto lúdico, porque se trata de celebrar y de festejar con todos y de terminar tomando una cerveza después tranquilamente y charlando informalmente, pero procuramos también dar un contenido académico que sea ilustrador y al mismo tiempo estimulante y al mismo tiempo también, bueno, pues entretenido, ¿no? Y también ya viene siendo tradición, es decir, el año pasado y este, ¿no?, que colabora en la persona, el artista que nos va a hacer el cartel del año siguiente. El año pasado fue Isabel Muñoz y este año vamos a contar, pero esto es una primicia, no puede salir de esta sala, ya lo sabe. Vamos a poder contar con Juan Uslé, que nos acompaña hoy aquí y que va a mantener un diálogo, pues ni más ni menos que con Antonio López, ¿no? Quien evidentemente tampoco necesita ninguna presentación y lo único que necesita es evidentemente darle las gracias por venir, por colaborar con la WIM. Precisamente una de las cosas que comentábamos hoy, y ya me estoy alargando más de la cuenta y prometo terminar inmediatamente, es que en el 2025 se cumplirán 40 años exactos de un curso mítico que hubo en la WIM, en el que participó Antonio López junto a otros
muchos pintores, Gordillo, Pérez Villalta, Barceló y otros que ya han desaparecido como Saura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo, Antonio. Ahí lo dejo, ya hablaremos después si hay ocasión. Y quiero agradecer muy especialmente a Estrella de Diego, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia de San Fernando, el que pues modere este diálogo, y la única condición que le he puesto es que no supere los 40 minutos. Y fuera de ahí tienen toda la libertad del mundo para hablar de lo que quieran y todos estamos ávidos. Pero yo ya me callo y os escuchamos. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y todas y pues, muchas dame gracias. Un segundo, Ay, perdón, no te preocupes. Perdona. Perdóname tú. No, perdóname, Lucía. Simplemente me pidió Carlos que os diera la bienvenida a esta casa, a esta fundación. Gracias por este segundo encuentro de colaboradores. Hace un año, parece que fue ayer, ¿no? Teníamos ese encuentro aquí donde dialogaba además la ciencia y la fotografía, ¿no? Hoy gira en torno a la pintura y desde luego es un honor para esta fundación, como colaboradora de la UIM, acoger este encuentro. Yo creo que un año en el que después de todo, durante todo el año nos perdemos entre las memorias, los verificas, los modificas y los expedientes, es sumamente agradable tener un momento para la cultura, para pensar, para parar y, como diría el rector, pues ese momento lúdico, ¿no? Desde luego, para nosotros es un honor acogeros en esta sede, la que fue la sede de la Residencia Señoritas, en esta sala María de Maeztu, que da pues ese recuerdo y ese homenaje, ¿no? a ese proyecto pionero, vanguardista, que recoge un poco el ADN de nuestras instituciones, tanto de la Fundación como de la universidad. Y desde luego es un honor tener un espacio para la cultura, ¿no? Que, como diría Ortega, es el sistema vital de las ideas de nuestro tiempo, ¿no? De esos tiempos en los que nos han tocado vivir, tiempos no fáciles, pero desde luego que entre todos vamos a trabajar juntos como venimos haciendo durante todo este tiempo. Gracias a la UIM, gracias querido rector, querido Carlos, por acoger esta casa. Y Estrella, tú estás en tu casa, o sea, después de tantísimos años, así que vuestra es la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, reitero mis disculpas a la directora. Lucía, perdóname, es que tan informal es el acto que no tenía yo una especie de planning de lo que había que hacer, así que mil disculpas porque yo soy una persona bien disciplinada y lo hubiera seguido, pero he pensado que había que tirarse a la piscina. Y muchas gracias, Carlos, por haberme liado a esta aventura fantástica de estar hablando con estas dos personas. Efectivamente, como muy bien decía la directora, pues en la que ha sido muchos años mi casa, la Fundación, entonces solamente Ortega, estando todavía doña Soledad viva. O sea, que imaginaos, era miembro del Consejo de Redacción de revista. Bueno, quiere decir que volver aquí, no conocía el Salón de Actos, o sea, que muy mal por mi parte, pero bueno, ha sido venir por este jardín, ha sido encontrarme un poco la Magdalena de Proust otra vez aquí y sobre todo, bueno, pues volver a un sitio que es muy querido, que es muy importante y que sobre todo esta parte de la historia de la Residencia de Señoritas, que es la parte menos conocida y más querida también de esta casa desde muchos puntos de vista. Bueno, pues hoy yo voy a hacer el papel de moderadora, que siempre el papel más incómodo porque hay que parar a veces a unos y a otros y sobre todo ajustándonos a esos 40 minutos, que como muy bien decía Antonio, pues siempre se quedan cortos porque me imagino que todo el mundo tiene muchas ganas de empezar a oír tanto a Juan Usley y a Antonio López, que son dos pintores, cosa que yo iba a decir que no es normal hoy en día, pero es muy normal. O sea, alguien dice que no es normal ser pintor, se corrió la voz, pero yo estoy rodeada siempre por pintores. O sea, que la verdad es que nunca he entendido muy bien esto de que la pintura se ha muerto, que la pintura no se ha muerto, no solamente dos personas como ellos lo representan, pero a lo mejor yo sí me gustaría empezar a preguntarles a ambos, pues, ¿qué es ser pintor? ¿Qué significa ser pintor? Porque los dos de distintas generaciones, pero los dos han dedicado
su vida, dedicado su vida personal también, porque si uno pinta, pues no solamente pinta, sino que vive eso que está haciendo, que es pintar, y a lo mejor podemos empezar por Antonio en riguroso orden de aparición. Alfabético. Sí, y he llegado media hora antes también. Pues eso. Antes que vosotros. Por temor a llegar tarde. Pues a mí me parece una actividad y un trabajo y un oficio. Para mí es eso. Un oficio que apareció en mi vida como apareció en la vida de todos los pintores. La pintura es una cosa muy antigua, no lo hemos inventado nosotros ahora. Y para mí es una actividad deseada, querida, emocionante, que me ha puesto en contacto con lo más hermoso para mí de la vida. Para mí esa es la pintura. O sea, Yo empecé muy joven, empecé con 13 años, porque mi tío Antonio era un pintor, hermano de mi padre, y a los 13 años pues me empezó a atender y me marcó un poco lo que podía hacer y decidió que yo valía para pintar. Tú fíjate el peligro de todo eso a los 13 años. bueno, perdona, el peligro y el buen ojo. Bueno, pero es un peligro. El caso es que yo a los 13 años ya estaba en Madrid preparando el ingreso de Bellas Artes, que consistía en un dibujo de estatua. Entonces iba al Casón, me dejaron una pensión, me trajeron de Tomelloso para acá, para Madrid. Yo estaba encantado de la vida, pensando que se abría el cielo, porque lo que se tenía destinado para mí era un trabajo en Tomelloso que no me gustaba absolutamente nada. Dibujaba estatua en lo que era el Casón, que era el Museo de Reproducciones. Allí vi en unas reproducciones maravillosas toda la escultura del arte griego, del arte romano, del arte del Renacimiento. Yo estaba verdaderamente deslumbrado. A mí el arte, desde el comienzo, me ha parecido algo deslumbrador. Yo me imagino que eso le ha pasado a todos los pintores, pero no es así. ¿No es así? Yo creo que no. De todas maneras, lo de la cantidad de pintores, yo pregunté a la decana de la Facultad de Bellas Artes, la anterior, que se llama Elena, cuántos habían ingresado ese año, nada más que en la de Madrid. Y habían ingresado 500. Cuando nosotros, ahora habrá igual 20 facultades de Bellas Artes. Cuando yo hice los estudios del 50 al 55, había 4. La de Madrid, la de Barcelona, la de Sevilla y la de Valencia. Y éramos, pues en Madrid, que era donde había más gente, pues estaríamos 40. O sea que ha aumentado el número de gente que quiere pintar. Es una cosa de verdad tremenda. ¿Y es eso bueno? Es bueno porque está bien que todo el mundo pueda iniciarse en lo que quiere. A mí eso me parece fantástico. Y es malo el porvenir, que se les espera a muchos. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Qué es para ti ser pintor? Del principio. Sí, ¿qué es para ti ser pintor? Antonio ha contado muy bien que para él es una forma de vida, o sea, era lo irremediable. Muy buena, de su vida. muy buena. Sí, muy buena. Buenísima, lo irremediable, la mejor. Lo irremediable, la forma irremediable. No hay mejor. Y a mí me parece fantástico lo que es mi trabajo, lo que es el aprendizaje del arte, para contemplar lo que han hecho los demás. Los demás han hecho un trabajo desde muy atrás. Entonces, todo eso te enseña a descifrar el arte. No solamente a pintar, sino a mirar. A mirar el arte. Y el arte es una cosa que nos mejora muchísimo. Sí, sin duda. ¿Y tú, Sí. Juan, qué? A ver, ¿por cuál de las dos entro? Por todo, estamos hablando de lo mismo. Sí. Estamos, por una parte, Bueno, ¿qué es ser pintor para ti? Lo de ser pintor. ¿Y qué significa para ti esa mirada, ese mirar? Para mí ¿no? ser pintor es una realidad, pero fue un deseo durante mucho tiempo, un deseo de algún modo sublimal o, vamos a decir, casi reprimido por la imposibilidad de dedicarme a esto, porque en contra de las circunstancias de Antonio, mi familia... También, me imagino que tu familia era de origen muy humilde, la mía era de origen muy humilde. Muy humilde, no. Bueno. No, pero tampoco rica. Ya. Bueno, la mía sí era muy humilde, entonces lo de bellas y artes no casaba bien
pero siempre que yo tenía, vamos a decir, la oportunidad en el instituto ya, ¿no? Bueno, primero en la escuela, en el pueblo, ¿no? De dibujar, pues el maestro llamaba a mis padres. En el instituto el profesor de dibujo llamaba a mis padres. Y así, en secuencia, año tras año, cuando coincidía que la asignatura de dibujo era artístico, pues se producía una especie de desencuentro o drama familiar, ¿no? Porque claro, familia que se va en el año 64 del pueblo a la ciudad, padre que no tiene trabajo, la obsesiva, vamos a decir, énfasis e intención de los profesores de que este niño tiene que hacer Bellas Artes, pero la imposibilidad material de hacerlo, porque en Santander, como Antonio ha dicho bien, no había escuela de Bellas Artes. Tendrías que ir o a Madrid, a Valencia, etc. En Tomelloso tampoco había, ¿eh? Ya. Entonces me trajeron a Madrid. Pero no había posibilidades, si puedo seguir, de pagar una pensión, por ejemplo, de mover, de viajar, etc. Entonces, yo empiezo con mi hermano, que es un año mayor que yo, a estudiar pues una carrera sencilla, vamos a decir, fácil. No éramos tontos, sacábamos buenas notas, teníamos becas, que es la carrera de magisterio. ¿Por qué? Porque 3 años de carrera, si eras buen estudiante podías tener acceso directo, luego de algún modo salías de la carrera con un trabajo fijo, ¿no? Pero a finales del primer curso, del primer año, un día el profesor viene a clase y nos manda a hacer una acuarela en un blog que teníamos donde hacíamos pues, sistemas de representación, dibujo técnico, digamos, ¿no? Entonces se las lleva a casa siempre y al día siguiente que tenemos dibujo, lo primero que dice es fulanito de tal, que era mi nombre. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no? Como cuando te llamaba el de matemáticas en el instituto a salir al encerado, ¿no? Y bueno, pues te pones de pie y me dice literalmente, ¿tú eres gilipollas o qué? ¿Qué haces aquí? Yo no sabía qué responder y me dijo, espérate cuando acabe la clase que tengo que hablar contigo. Acaba la clase, yo me quedo allí, viene hacia mí y cuando se acerca le digo, si lo que me va a decir es que tengo que hacer Bellas Artes, le puedo asegurar de que yo no le voy a decir a mis padres que vengan a hablar con usted, que es lo que había ocurrido anteriormente. Y me dice él, era un poco gallito, y me dice, no, si no le voy a decir eso, no quiero que vengan, es que dame la dirección porque yo voy a ir a hablar con ellos. Y esa casualidad de la vida hizo que este señor se comprometiera con mi situación o con mi sueño, vamos a decir, escondido de ser pintor. Por eso he hablado de la palabra deseo, podía haber dicho sueño, pero era más bien un deseo escondido. Porque yo dibujar en casa y esto pues suponía un conflicto, malas caras, porque claro, evocaba esa posibilidad de que algún día el niño cuando crece se escapa, etcétera, ¿no? Es decir, familia que enfoca o tiene más o menos claro que hay que buscar unos estudios prácticos que tengan una salida más o menos fácil, ¿no? Esta persona se hace cargo de mis gastos, me lleva a Valencia, él era de Valencia, y su padre tenía un taller de muebles, había estudiado Bellas Artes también, y de algún modo me acomodan para que yo, digamos, empiece a tener clases, preparación, y de algún modo acceda a Bellas Artes. Claro, antes tuve que lijar muebles, como todos hemos tenido que hacer, fregar platos, servir comidas, lo necesario en la época de los estudiantes. Pero bueno, fue una especie de accidente mágico y ya está. Y por otro lado, para mí ser pintor, después de toda esta fortuna a la que ha aludido, por ejemplo, Antonio, hace un ratito, estoy completamente de acuerdo con él en que somos unos grandísimos afortunados de poder hacer eso que nos gusta y eso que de algún modo nunca acabamos de atrapar, que es la idea de la belleza y la idea del descubrimiento. Soy un gran afortunado, por supuesto, pero también, como tú decías, me he comprometido a tope. Para mí pintar es respirar. Para mí estar en el estudio es vivir en el paraíso.
Y luego ya, que si esto me gusta más o menos depende de las horas que le dediques a la mirada, a la contemplación y al juicio. Pero bueno, los tiempos de la vida y los tiempos del estudio, en mi caso, y creo que en el de Antonio seguramente también, coinciden bastante en términos de calendario. Entonces, es dedicación completa, voluntaria y bueno, afortunada. Sí, de hecho estaba antes diciendo Antonio algo que me ha parecido, obviamente Antonio y Juan son de diferentes generaciones en las cuales uno podía ser pintor o no podía ser pintor, o estaba bien, o bueno, tú decías que te sacaron de ahí a Tomelloso y te instalaron en un lugar donde podías ver cosas maravillosas, y tú por otra parte que habías tenido como un salvador que te había posibilitado hacer ese sueño, esa pulsión, esa necesidad, ¿no? Maruja Mayo siempre decía que la vocación, nuestra querida Maruja, tan ligada a esta casa además, y amiga mía personal y querida, decía siempre que la vocación era voz interior. Y entonces yo siempre tengo ese soniquete de la voz de Maruja diciendo la vocación, que es voz interior. Entonces, Antonio, me ha gustado mucho que estaba hablando de un oficio. Es un oficio, decía, ¿no? Es un oficio, es un trabajo, es un oficio. Un oficio que no sabes en qué consiste el modo de hacerlo. O sea, casi todos los oficios, desde los prostitutas a los médicos, todo, hay unas normativas. Aquí no hay una normativa. Y eso es, digamos, el tormento nuestro, el posible tormento, la amenaza, la amenaza que está suspendida sobre nosotros. No sabes muy bien lo que estás haciendo, la utilidad que pueda tener, hasta qué punto el trabajo tuyo se valora o no se valora. En cualquier momento puede llegarte la pedrada. Es una situación difícil que la ha vivido muchísima gente. Claro, es el desafío. Sí, sí. Estás en la cuerda floja, no hay una red que te protege, no tienes fechas, tú las marcas, pero esa es la gran libertad, el gran reto, el gran desafío. Es así. Es así. Es así. Desde los impresionistas ya vamos por libres, somos libres. La libertad consiste en eso. Sí, sí. Tú marcas las pautas, marcas la sintaxis y marcas los plazos, de algún modo. Quiero decir, luego otra cosa es que cuando se fijan en ti y te enredan, o te provocan, o te pretenden, te tratan de encasillar en unos sistemas, en unas ecuaciones, por ejemplo, de difusión, ¿no? Pues redes de galerías, de exposiciones, de ferias, etc. Y acabamos a veces, pues en esa libertad, resulta que dices, ¿soy una persona libre o estoy todo el día trabajando y están esos teléfonos que tienes que apagar y esconder todo el día intentando robarte obras? Esa es la gran falacia o la gran contradicción de nuestro trabajo. Pero bueno, dilear con ello también implica el tener suerte, reconocimiento y de algún modo experiencia, porque siempre de algún modo la demanda nos hace también sentir, pero lo que hacemos sirve para algo. ¿Estamos realmente diciendo algo que sirve para la sociedad? Sí sirve, sí sirve. Lo que pasa es que tienes que notarlo. Van Gogh no lo notó. Lo tienes que creer, sí, sí. No lo tiene que creer, él lo creía, pero no lo notó y fue un tormento su vida. No se puede vivir así. Haces un trabajo vocacional, empleas ahí, echas toda el alma, toda tu energía y la sociedad no te apoya. Eso es una cosa espantosa. Sí, sí, es tremendo. Espantosa. Es el gran drama que puede haber, sobre todo en el caso de que sea una injusticia. Porque si es que no se lo merece, pues está bien. Pues sí, ¿qué vamos a hacerle? Claro, sí. ¿qué le vamos a hacer? Pero tú no vales para hacer eso, fuera. El tema es que la injusticia en el arte está ahí como está, digamos, la virtud del éxito, ¿no? El ramo de flores, la corona, el gran premio que te dan, es tan relativo, digamos, como eso de que se olviden de ti, de que te anulen o te insultes, que también hemos hablado antes de eso, ¿no? Entonces, claro, eso no depende de nosotros y tenemos que tener una fortaleza interior, por volver a esta persona, suficiente como para persistir. Y tú eres un ejemplo, Antonio. Quiero decir, una persona de casi 90 años que sigue cada día yendo al estudio, que está ahí comprometida con ese lenguaje y sacándole, no es punta al lápiz, es sacándole sabor a los colores, a los matices, a las pinturas. Yo a veces irónicamente decía,
No, a mí me gusta mucho hacer fotos también, ¿no? Pero bueno, Luego hablaremos, luego hablaremos. yo soy pintor. Entonces, yo digo a veces, digo bromas, no, es que pintar es otra cosa, porque la pintura te pega el pincel a la tela y hay que hacer un esfuerzo. Y es verdad, hay que tener una cierta condición física, sobre todo cuando te enfrentas a ciertos formatos, ¿no? Hay una faceta de confrontación entre el espacio en blanco, virgen, de la tela y tu propio, digamos, cuerpo y tu intención o tu sueño interior de ver allí, vislumbrar algo o de tratar de proyectar ahí algo, ¿no? Porque hay muchos tipos de pintores diferentes y cada uno somos distintos. Y de hecho sois dos Pero pintores muy diferentes. Claro. Es lo que nos piden, ser distintos. Sí, claro. Y Si fuéramos iguales, yo no estaría aquí, porque ya estabas tú, Antonio. Y además Antonio un día se coge la cesta de las chufas y se va a la calle a pintar. Claro, qué menos. Mira, el problema es, lo que se ve es en que tú puedas vivir de tu trabajo. Por eso me parece un oficio. Yo me siento que mi oficio es pintar, porque vivo de la pintura. Pero mi tío no vivió de la pintura. Era un pintor maravilloso, era extraordinario. No es muy conocido, pero es un pintor con una sensibilidad y unas facultades naturales enormes. Pero no quiso entrar en la lucha de vivir de la pintura. Y empezó con el profesorado enseguida. Fue a acabar la carrera, que era ya un poco mayor, y se metió en Tomelloso a enseñar dibujo en un instituto. Eso antes de la guerra, en la República. Porque le asustaba la lucha que tenemos nosotros. Queremos vivir de la pintura. Entonces, si vivir de la pintura, yo pienso que eso ya quiere decirlo todo. Todo lo demás ya es un enigma que no tienes por qué conocer. Que además tampoco lo vas a conocer. Si vale, si no vale, el nivel que tiene, eso es imposible. Cuando había unas normas en Grecia, en el Renacimiento, hasta los impresionistas, había una forma de hacer general, entonces se sabía cuál era el mejor, más o menos. Pero ahora, ¿quién es? Tampoco entonces, Antonio. También. El canon también era discutible. Pero sí se sabía. Pero bueno, algo más. Que Miguel Ángel era grande. Se seguían unos cánones, Sí. unos patrones. Claro. Había como una Sí. idea muy clara de lo que era la belleza, Claro. Sí, pero luego... como también la había de lo que era la verdad. Quiero decir, acordaros de Sí. aquel filósofo que decía, este es el mejor pintor porque los pájaros se posan a comer sus uvas, ¿no? Ya, sí. Era una idea. Sí. Ahora, como tú decías antes, Antonio, después de la aparición de la fotografía, todo cambió. Claro. Todo cambió. Sí. Entonces, bueno, hay pintores muchísimos, buenísimos, muchísimos más de los que se ven, de los que suenan, de los que aparecen. Hay muchísima sensibilidad perdida, hay muy poco reconocimiento. Algunos tenemos pues una gran fortuna de que nos ha tocado a nosotros, también habremos luchado y también tratamos, ya que hemos tenido esa suerte, de cumplir. Por eso hablaba yo de compromiso. Yo lo que no me puedo permitir es que dentro de esta marabunta de que si demanda, de que si te pido, de que si te llevo, y a veces dices, ¿y para qué necesito yo estar en tantas ferias internacionales? ¿Sabes? Dices, pues igual me estoy prostituyendo o perdiendo, etc. Entonces, bueno, control, serenidad, tacto, prudencia, ¿no? Pero por otro lado, no voy a perder el lugar donde estoy. Quiero decir, yo vivir de la pintura para mí ha sido muy difícil porque yo empecé mal. Yo empecé no pudiendo, yo empecé desde la imposibilidad, el deseo que no se podría cumplir. Y ahora lo que tengo que hacer es alimentar el compromiso. Yo eso sí, lo que voy a intentar es de aquí a lo que me quede de vida, que sea lo que sea, no me quiero ni enterar de cuánto es, pues además, hacer quieras, no vas a conseguir unos cuantos cuadros que estén bien, decentes, que digan algo, que transmitan algo, que les sirva a alguien. Lo bonito de la vida es que al tener ventanas de exposición, al exponer tu obra en diferentes lugares, siempre obtienes respuestas por partes del público muy inesperadas. Gente que tú para nada piensas que puede encontrarse con tu pintura
y sentarse delante de una pintura tuya 1 hora, ¿sabes? O el tiempo que sea, y reflexionar, pensar, mirar, soñar, vivir, etc. Es decir, justo reproducir, pero quizás en sentido contrario, no lo sé, da igual, por otro camino, lo que tú haces en el estudio. Es que yo estaba pensando en vuestros dos modos de acercaros a la pintura, que son muy distintos, pero los dos exigen de los espectadores, cada uno a su manera, un tipo de mirada lenta, un tipo de mirada pausada. O sea, no puede uno llegar ahí simplemente y verlo, sino que tiene que mirarlo, tiene que entrar dentro, tiene que... Bueno, quiere decir que el caso de Antonio es muy proverbial, él también... La sensación es que es una factura que le exige su propio tiempo, y en el caso de Juan es lo mismo. O sea que quizás él algo que no conseguía, no hay nada como sentarse a intentar moderar, porque ahí he visto claro algo que debía haber visto antes seguramente, pero que ahora he entendido. ¿Es eso así para vosotros, Antonio? ¿El qué? La idea de, esa idea de o esperar un espectador que tenga el mismo compromiso que vosotros tenéis a la hora de mirar. Yo pienso que yo soy de Tomelloso. Yo todo eso me lo ha dado Madrid. A Picasso se lo dio París. Es decir, que nosotros vamos, como iba Giotto, a donde encontraba el trabajo. Pero ¿y en Madrid has encontrado eso? Yo sí. Ah. Porque Madrid me ha llevado a Nueva York, por ejemplo. Claro, es que tú has tenido más ventanas que Madrid. Yo he tenido muchísima suerte. Y hay gente que te sigue conociendo en Madrid, en Nueva York, y respetando y admirando tu trabajo. Sí. Pero ¿y qué pasa con los espectadores? ¿Qué se pide después de ese enorme trabajo y compromiso y oficio que cada uno de vosotros expresa de un modo distinto? ¿Qué esperáis de nosotros cuando estamos viendo vuestra pintura? Pues yo pienso que los que hacemos y a los que va destinada somos una familia. Somos la misma familia. ¿Y tú? Sí, yo creo que esperar, se esperan cosas. Si la obra no obtiene un feedback, no obtiene una respuesta, no hay una retroalimentación, de algún modo, es incompleta. No es que aspiremos por sacar una obra, digamos, a una exposición, a un museo o lo que sea, creerte que ya eres Velázquez o no sé quién, para nada, en absoluto. No, si yo pero sí, sí esperas del tête à tête con el o deseas, aunque no tienes que estar pensando demasiado en ello, y lo que más te alimenta y más te satisface es la respuesta del espectador. Cuando alguien se dirige a ti, sea una chica de 16 años que ve una obra tuya en la Feria de Basilea o una exposición en Nueva York, me da igual, o en Berlín o donde sea, y te escribe una carta y no tienes ni idea ni de quién es, y esa carta se la manda a la galería porque a ti no te va a conocer y no le van a dar tampoco tu dirección, pero la galería te la hace llegar, aunque sea un mes y pico tarde. Eso es lo que te rezuma verdad. Lo que has hecho sirve. Ha servido para que alguien se alimente. No materialmente, a ver si me entendéis, pero le ha servido para pensar, le ha servido para sentir. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, es lo que estaba diciendo Antonio, que es una familia. Somos una familia. O sea, los que miran y los que propician esa mirada. Los que van al restaurante es que tienen que ir para comer al restaurante. Pues somos una forma de restaurantes. De algo espiritual. Ha existido es un tipo de comida, ¿sí? Que haya existido siempre, que ya en las cuevas de Altamira y antes había personas que hacían cosas. Indica que había espectadores que querían verlas. Sí, que había una necesidad de esa mirada. Pues el músico es una función social. Atractivo Social. para la sociedad. Es un oficio bueno para la sociedad. Hermoso. Sí. Antes más que ahora. Tenemos que creer en eso. ¿Por qué antes más que ahora? Pues porque antes había una fe, no había batallas. ¿No había batallas? No la había. En la época de Fidias no había batallas. Allí estaba Fidias, Mirón, Policleto, Clésidas, y bueno, había encargos para unos y para otros. Pero había una forma de hacer que el que no llegaba ahí no existía. Ahora un niño puede hacer algo asombroso, un loco puede hacer algo asombroso, una persona que no haya pasado por la Escuela de Bellas Artes puede hacer algo que supera todo lo que haya podido conseguir alguien visitando ferias, visitando sitios.
porque ha nacido con una emoción enorme. Eso es un regalo del siglo XX, eso ha ocurrido en el siglo XX, no ocurría antes. Pero también hay artistas de centurias, de hace muchas centurias, que han transmitido eso. Extrema sensibilidad, incluso mujeres pintoras. Sí. Quiero decir, pintores, pintoras, artistas, no estaba valorado como valoramos nosotros la expresividad, el arte, la expresión, la sensibilidad como ahora. Incluso a veces ahora hemos valorado expresiones artísticas vinculadas a la enfermedad. Quiero decir que me parece muy bien, porque es como consecuencia de los expresionismos, ¿no? Quiero decir, recuperar el salvaje que llevamos dentro, porque durante muchos años hemos ido construyendo civilización, y construir civilización ha sido en muchos casos construir método, sistema, amaneramiento y cárcel, de algún modo. Pero yo creo que la sensibilidad se escapa. Tú buscas varios pintores de la misma época en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, y hay unas diferencias entre sus mundos, no en sus temas, porque sus temas sí que estaban muy condicionados, porque como tú dices, eran trabajadores de la pintura, o eran panaderos, o hemos dicho cocineros, ¿no? Claro. Pero sí se escapa... Eso te voy a citar. Restaurantes. Restaurantes. ¿Cómo se dice? Restauración. Yo soy la camarera. La sensibilidad Sí. y eso que antes se llamaba alma se escapa, como la poesía. Y la poesía también está y habita en la pintura. ¿Cómo que no? Sí, pero nadie lo duda. Claro. No, pero por eso digo Es lo mismo, que es lo eso mismo. se escapa, Es otra familia. se escapa de la técnica, Sí, sí. del método y de la moda. Quiero decir, antes se pintaba, en unos siglos se pintaba y se llevaba y era más acorde la forma de construir o de expresar o de terminar una tela respecto a unos cánones determinados que la propia sociedad iba instituyendo según se iba acomodando el gusto, ¿no? Tú sabes mucho más que nosotros de esto porque eres historiadora. Pero era así. Pero los artistas son como Pero son el la artista mirada lo ha supina. roto, lo ha ido rompiendo poquito a poquito. Primero, porque las individualidades se escapan. Y después ya, porque hay un momento en los albores del siglo XX en el que el arte necesita romper esos cánones de la representación que habían sido, de algún modo, su propio andamio, su propio, vamos a decir, organigrama, pero también su propia cárcel. Porque hay muchas personas que a lo mejor no dibujan tan bien en términos académicos como podíamos dibujar los que nos decían que dibujábamos muy bien cuando éramos pequeñitos, este niño está dotado y tal. ¿Me entendéis? Pero a lo mejor expresan mucho mejor, o cosas más intensas o distintas. Entonces, esto se ha reconocido ya cuando se ha liberado a la pintura de ciertos, vamos a decir, objetivos o funciones de representación en cuanto a ser fieles a la realidad, porque ya comenzaron a aparecer nuevos medios de representación. Medios incluso que tenían unos componentes, yo no estoy defendiendo ni diciendo que es mejor ni peor, ni mucho menos, pero sí distintos. Quiero decir, si se trataba de inmediatamente representar o publicar en un periódico la imagen de un gran juicio, de un asesinato o de un accidente, de lo que sea, era más fácil recurrir a la fotografía, apretar un botón y de algún modo eso en un par de horas se llevaba a la prensa. Era más barato también. Y aparecía en el periódico del día siguiente, ¿no? Todo esto trastoca de algún modo el concepto de arte, en términos pictóricos hablo, ¿eh? En ese momento la fotografía tenía muchísimas dificultades para verse o autorreconocerse como forma de arte, porque no lo pretendía para nada, pero ahí empieza una cosa muy curiosa. No lo pretendía, sino que no se la aceptaba. No, para nada. El que lo vio todo, que era Baudelaire, dijo que la fotografía era, eran pintores frustrados, ¿no? Baudelaire dijo aquello de que la poesía y el progreso eran estúpidos abominables o enemigos instintivos, o algo así,
Entonces, ahí, si quieres, podemos hablar de la fotografía y de la pintura, pero yo, sin embargo, los veo más como dos amantes Sí, que irreconciliables, contando. que se cruzan, que quedan Y tú has para una trabajado cita en un hotelito clandestino de fin de semana, Has trabajado pero mucho que luego en se temas. pelean, etcétera, etcétera. ¿Y qué le parece a Antonio la fotografía? Porque de ti, Sí. o sea, sabemos que has hecho fotos estupendas, que has hablado del estudio también a través de la foto, que es un tema al cual yo quiero volver en otro momento, pero ¿y Antonio qué piensa de la A foto? ver, ¿qué pienso? A ver, Pues yo pienso que el arte es muy viejo, son miles de años. Y de compañera a la fotografía, ¿cuánto llevamos? ¿Siglo y medio? más o menos, sí. Ya está, Sí, ya sí, está. un poco más. Ya está. Y además nos ha obligado a mirar para adentro, a los que queremos pintar. Porque ha quedado claro, para mí está claro, qué tiene que tener la pintura para que sea pintura y no sea una copia de la fotografía. La fotografía ha venido muy bien en muchas cosas, porque nos ha dado la imagen de Dostoyevsky, la imagen de Tolstoy, de tu madre, de tu abuela, de cosas que eran imposibles de poder ver. Ahora el regalo de la fotografía es fantástico. Antes las No de daba los la pintura. fotógrafos, de la fotografía. Me parece que es como el invento de la penicilina, una cosa verdaderamente prodigiosa. Entonces, ponerla a luchar con la pintura, yo no le veo sentido. Yo tampoco. sí, yo Juan, tampoco. No le veo sentido. Y yo creo que la fotografía en ese sentido es buena porque ha quedado la pintura clara lo que tiene que ser. ¿Qué elemento tiene que tener la pintura? Por eso la abstracción es tan importante. Ha surgido la abstracción. Y decir, mira, sin representar el mundo real, una pintura puede ser emocionante, puedes tener todas las emociones. Hay gente que no lo cree, pero yo lo creo. Y te señala que Velázquez tiene un punto de abstracto también. Y muy grande. Y muy grande. Y la Venus de Milo es una señora, pero es unas formas abstractas a la vez. Si no, no tiene la grandeza que tiene la Victoria de Samotracia, por ejemplo. Ellos no lo sabían. Pero es porque estaban en realidad Pero la idea de eso está abstraer dentro, formas. eso está dentro. Esto me recuerda un poquito también dilemas. Luego seguimos hablando de fotografía, de pintura. Yo creo que la abstracción es innata y es natural. El pintor de las cuevas de Altamira o de Lascaux, de las que sean, abstrae, piensa, reconoce. Ese no tenía fotografías. Tenía un conocimiento experiencial de lo que serían los animales, los bisontes, tenía un gran deseo y tenía una capacidad para traducir esas formas y ese deseo a un soporte, que en este caso pues serían unas rocas prominentes o lo que fuera, pero todo ese proceso es un ejercicio tan conceptual como el ejercicio conceptual que hace un artista que se dice antipintor, antifotógrafo o antimateria. Quiero decir, artista puramente conceptual. Yo creo que estos muros, estas barreras y esta especie de circuitos cerrados que echan chispas porque viene aquel que es enemigo mío, porque aquel es un artista pintor que es comercial, que vende cuadros, mercachifles, o aquel es un fotógrafo que es un vendido a la no sé qué, o el otro no sé qué. Yo soy puro. Sí, eres muy puro, pero estás exponiendo los circuitos de arte y estás vendiendo tus residuos, tus ideas, tus textos o tus fotografías Juan, no pasa nada. por grandes cantidades de dinero, como todo el mundo. Quiero decir, Y las fotos, dime una cosa, porque... la abstracción está en la pintura. ¿Por qué nos gustan algunos pintores dentro de como son a veces los americanos, que son figurativos? ¿Por qué nos gusta Hopper? Porque pinta muy bien una señora que está sentada en una cama. ¿O porque hay algo que va mucho más allá de todo eso? Nos transmite eso. ¿Sabes ¿Sí o no? el problema, Juan? Pienso yo. Lo contrario, la gente que piensa que porque pinte esa señora ya no vale. No, hombre. Ese es el peligro. Pero eso lo verá un No, pero terril. eso es así. No, no. Eso es así, eso es Tiene así. también sí. Es así, claro. Pues- Yo lo estoy viviendo. Pues yo he visto Lo estoy viendo no en exposiciones mí, lo estoy viendo en muchísima gente. maravillosas de Y eso Hopper. ya desde la enseñanza Porque la ya está cosa, presente. la cosa De la- Morandi, la cosa de la mímesis siempre tú- está ahí tú ves- sobrevolándolo todo. Bueno, pero tú ves Y eso es un problema. tú te plantas delante de un bodegón de Morandi, no todos son idénticos de calidad de transmisión, ni de energía, ni tienen la misma capacidad de evocación o te provocan meditar y estar ahí sentado un rato mirando y perdiéndote. Pero bueno, es que eso es poesía pura. Quiero decir,
¿qué más me da a mí que sea más figurativo, que sea menos figurativo, que sea más Pero cubístico yo entiendo o más perfeccionista o más fotográfico? Entiendo lo que dice ¿Qué me vas a Antonio, decir? igual que La pintura, yo igual creo que tú lo has dicho, en otras palabras, tiene que servir para que de ella surja algo que se escapa o de la representación, o de la abstracción, o de la forma, o de la medida, o de la pauta, o de la academia, o de lo que queráis, o de las escuelas, o de los ismos. Tiene que haber ahí un componente de elevación de algo que es humano y que nos llegue, o que llegue. Y cuando eso ocurre, te quedas ahí pasmado mirando. Yo lo veo así. Pero si es que el arte es la danza. ¿Qué cosa es la danza? La música y que la gente se ponga a moverse así. Si es una cosa prodigiosa del espíritu. Maravillosa. Maravillosa. Pues todo Yo eso... soy muy mal bailarín, pero Shakespeare decía, Sí. bailar y seguir bailando. Qué pena me da que no podáis seguir permanentemente bailando Claro. como a las olas del mar. Bueno, pues eso. No, quiero decir... Bueno, vamos a cambiar. No, quiero decir Vamos a cambiar un que momento. ¿cómo la agarras a eso? Un ¿Qué momento, forma tienen las olas Hay del una mar? cosa... Vamos a cambiar un poco de Esa tercio, abstracción. porque aquí nos estamos enredando con lo abstracto y con lo Sí. que yo entiendo lo que dice Antonio y entiendo lo que dices tú, Juan, Claro. pero quiero decir, además de lo que el trabajo hace, además de lo que la familia mira, luego está lo que la sociedad percibe. Claro. La sociedad percibe una cosa en cada momento. He empezado yo con mucha broma diciendo qué es ser ahora ser pintor. Y llevo años diciendo que la pintura se ha muerto, pero no se ha muerto. O sea, quiere decir que hay aquí varios niveles, los que son familia, los que son cuñados, los que son primos segundos. O sea, quiere decir que hay muchos niveles de familia. Y hay una familia que está muy próxima y otra que está menos próxima. Y como tú eres de la familia muy próxima, pues bueno, pero salgamos al mundo, que hace frío. Vamos a cambiar de tercio, venga. Porque además creo que ya el rector me está mirando como diciendo, tienes 5 minutos. 5 minutos. Con lo que nos queda Pero todavía. ¿eh? Solo para acabar con lo de la pintura, la muerte. Tú a lo tuyo, nada, Yo he vivido muchas muertes de la pintura porque he tenido la suerte, la desgracia o lo que fuera, el accidente de vivir mucho tiempo en Nueva York, de vivir en tal y viajar mucho. Entonces, las muertes de la pintura, muertes anunciadas de la pintura, en gran medida y lamentablemente se han debido a intenciones de mercado. Pues me das la razón con lo que te estoy claro, diciendo. pero si yo te estoy dando la Dicho razón de toda la esa noche manera. y a Antonio también. No, digo, me das la razón. ¿Tú Eso- me has visto que eso me sí. peleé con Antonio al revés? Bueno, no lo hubiera yo permitido. No, al revés. Lo que es bonito es aportar visiones No, si lo sé, diferentes pero, Juan, sobre Juan, si te visiones estoy diciendo- comunes. si te lo Hay estoy una diciendo cosa de broma. maravillosa que nos ocurre, desde los impresionistas. Por primera vez el artista es libre de hacer lo que quiera y como quiera. Nunca había ocurrido. Miguel Ángel pintó el juicio final porque el Papa más o menos se lo mandó. El Partenón, pues porque estaba Pericles y allí hicieron entre todos esa maravilla. Pero nosotros nos sacamos cosas de dentro, asombrosas cuando son asombrosas, que nunca jamás han podido salir con tanta libertad. A mí eso me parece fantástico. El arte moderno bueno, a mí me parece algo maravilloso. Es la clave para verlo todo lo que ha ocurrido antes. Y al revés. Para mí. A mí no me disgusta ir al Prado y quedarme pasmado viendo ese cuadro que he visto 783 veces y descubrir allí cosas nuevas mirándolo. Quiero decir, no todos los cuadros, pero sí que hay muchas cosas. Y donde hay cosas es lo de Shakespeare de antes o lo de La Fuente. Hay un manantial emocional y transmisor de energías y de pensamientos que te aporta y que te sirve. Eso es el buen arte, el arte. El arte que te dice, te conmueve y te aporta. El que no, pues puede ser un arte que coyunturalmente en un momento determinado pues funciona muy bien porque sigue las pautas, las reglas, las normas de lo que hablábamos antes, ¿no? Los estilos que el mercado, tanto el mercado comercial como el mercado cultural, Sí, no son el mismo, apoya. pero lo son, bueno. Pero cuando pasan todo eso, lo que queda, si eso queda, y la pintura quedará, porque eso te lo dice aquel señor y te lo digo yo, No, yo, y pero tú también lo dices, yo también lo digo. solamente dejará de existir la pintura cuando nadie pinte por voluntad propia
o porque vivamos en un sistema tan dictatorial y tan impositivo que no permitan tocar un pincel, porque si te manchas estás contaminando a la sociedad. Sí, la pintura, como vosotros sabéis muy bien y como sabe todo el mundo aquí sentado, siempre ha estado ahí y nunca va a dejar de estarlo. Claro. O sea, y por eso estamos aquí sentados hoy y mirándome Carlos Andradas con cara de son los 40 minutos y yo creo que con esta idea de que la pintura siempre está ahí, a no ser que queráis agregar algo corto, como si fuéramos un programa de la tele, uno y otro, algo corto. Sí, sí, no, yo insisto, ahora hay una exposición en el Prado de la escultura española del siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, la escultura española generalmente religiosa. Y es muy interesante verlo, cómo hay gente fantástica haciendo lo mismo, y gente que no vale tanto. Y que durante muchos años, parecía que los escultores eran los griegos, eran los egipcios, eran los asirios, era Miguel Ángel, y no se pensaba que eso eran esculturas, y resulta que son esculturas. Y unas esculturas que emocionan muchísimo, con su policromía, con sus ojos de vidrio, a veces con su pelo. Sí, que hay una escultura impresionante de Martínez de Gregorio Fernández, de un Cristo yacente, que tiene las uñas reales de un hombre, se las puso a la madera, en su deseo de verosimilitud. Pero esa condición humana que marca la diferencia entre los ismos, entre los estilos, entre una condición genérica de academia o de protección o de método o de encasillamiento o de fórmula, es la que da libertad. Y paulatinamente todas esas cosas se han ido sumando hasta llegar a ese momento que decías, Antonio, en el que ya la palabra libertad se imponía y de hecho te ponías delante de un cuadro pues a ver qué se te ocurría hacer, sin tener pautas. Quiero decir, a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces, bueno, en esa tesitura estamos, pero bueno, también es verdad que vivimos épocas donde otros muchos medios han aflorado, han aparecido y pueden servir para enriquecer, no para competir. No, sitio para todo. No como lo que decía Thomas Bernhard, que nos gustaba mucho como escritor, maravilloso y tal, de que la fotografía, por ejemplo, era la mayor desgracia del siglo XX. Bueno, pues yo también lo puedo mirar y decir, bueno, este callo que tengo en el pie que me hace mucho daño, es que los callos son la mayor desgracia del siglo XX. Pues no, quiero decir, las cosas dependen, serán positivas o negativas, serán buenas o malas, depende del uso inteligente y adecuado y sensible que se haga de ellas. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, y a ti, me imagino, Antonio, ¿qué piensas de los nuevos, vamos a decir, medios, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, de la aportación de los ordenadores, de los Photoshop y de todas estas cosas? Y yo, pues, sería fácil para mí decir, pues a mí no me interesan para nada, no los utilizo y ya está y tal. Pero tengo que reconocer, no lo utilizo mucho porque soy un torpe, porque no le he dedicado tiempo, porque no me lo que sea. Pero ¿por qué no se pueden utilizar todas las cosas como se utilizaron, por ejemplo, cuando la aparición del óleo, ¿te acuerdas? Sí. Que de algún modo aportó muchísimo a la hora de ofrecer un nivel de intensidad de veladuras en relación a lo que se hacía antes con la témpera al huevo o con otras técnicas, ¿no? Todo lo que sea aportaciones técnicas está bien. Ahora, la técnica por sí mismo no sirve para nada. Pues yo creo que esta es una fantástica forma de concluir antes de que el rector me empiece a tirar pelotas de pintura. Y os quiero dar muchísimas las gracias a los dos, ha sido, y a todos los... Está muy a gusto. Sí, a mí está... Sí, pues, y eso que... Podemos continuar, ¿eh? Pero podemos continuar, claro, yo creo que... Antonio, yo me voy con la sensación de que nos han engañado. ¿Por qué? De que nos decían, no, podéis hablar libremente y podéis decir y tal. Oye, pero yo os he dejado hablar libremente. Lo único que teníamos era el tiempo, pero además yo ahora invito a que la conversación no tiene por qué ser en un estrado, que no es el mejor sitio para hablar desde la libertad, sino en el lugar donde creo que ahora van a ofrecer no sé si un gin tonic, del cual hablábamos tú antes, pero al menos una copa de vino seguramente sí. Así que de verdad, muchísimas gracias a los dos y a todos los que estaban aquí. Gracias a vosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Hiroki. Mientras preparan esto, simplemente decir que llegamos a un momento en el que queremos reconoceros a las entidades que lleváis un tiempo sostenido colaborando con nosotros, precisamente ese esfuerzo y esa ayuda de una manera simbólica, pero para nosotros importante. Cuando nosotros llegamos, ¿no?, a la UIM en el año 22, bueno, realmente en octubre del 21, pero encarando el 22,
pues dio la casualidad, la fortuna de que se cumplían exactamente 90 años de la creación de la fundación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y decidimos hacer una edición numerada y limitada de medallas conmemorativas de ese 90 aniversario que hemos ido entregando justamente en estos años a entidades a las que os debemos, como he dicho al principio, el que podamos seguir adelante. Y lo queremos hacer esta noche con varias de las entidades que estáis aquí presentes o representadas. Muchísimas gracias por estar aquí. Álvaro, por favor, que es el vicesecretario de la UIM, pues va a ir dando lectura a las entidades y a quienes las recogéis en nombre de la misma y supongo que por aquí me subirán las medallas, ¿no? En este segundo encuentro de colaboradores de la UIMP, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo concede su medalla conmemorativa del 90 aniversario de la UIMP a la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, AMETIC, a la Asociación de Periodistas de Información Económica, al Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a la Comisaría General de Policía Científica, a ICEX España Exportación e Inversiones, al Instituto Cervantes, al Instituto de Estudios Fiscales, al Instituto Nacional de Administración Pública, a la Fundación Banco Santander, a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y a la Fundación Ramón Areces. Mediante este galardón, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo quiere mostrar a cada una de estas instituciones su gratitud y reconocimiento por la colaboración continuada que han desarrollado con esta universidad. Su contribución cada año al desarrollo, promoción y visibilidad de los cursos de verano de la UIMP, así como al impulso común de un selecto mapa de enseñanzas de posgrado, másteres, títulos propios y doctorados, constituyen la piedra angular del servicio público que la universidad está llamada a desempeñar. Con la mirada ya puesta en el futuro y especialmente en el centenario de la UIMP, tenemos plena confianza en que los lazos tendidos con todas ellas no solo se mantendrán en años venideros, sino que se afianzarán de forma aún más firme y fructífera para todos. Se entrega, por tanto, la medalla del 90 aniversario a la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones. Recoge la medalla don Francisco Ortiguela y don Pedro Mier, presidentes de AMETIC. Se entrega la medalla del 90 aniversario a la Asociación de Periodistas de Información Económica. Recoge la medalla don Miguel Ángel Noceda, expresidente de APIE. Se entrega la medalla del 90 aniversario al Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Recoge la medalla don Rafael Repullo, director del CENFI.
Se entrega la medalla del 90 aniversario al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Recoge la medalla doña Rosario García, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Se entrega la medalla del 90 aniversario a la Comisaría General de Policía Científica. Recoge la medalla doña María del Carmen Solís, comisaria general de la Comisaría General de Policía Científica. Se entrega la medalla del 90 aniversario a ICEX España, Exportación e Inversiones. Recoge la medalla doña Cristina Morales, directora de Talento para la Internacionalización del ICEX. Se entrega la medalla del 90 aniversario al Instituto Cervantes. Recoge la medalla doña Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes. Se entrega la medalla de 90 aniversario al Instituto de Estudios Fiscales. Recoge la medalla don Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales. Se entrega la medalla del 90 aniversario al Instituto Nacional de Administración Pública. Recoge la medalla don Manuel Pastor, director del Instituto Nacional de Administración Pública. Se entrega la medalla del 90 aniversario a la Fundación Banco Santander. Recoge la medalla don Rodrigo Echenique, presidente de la Fundación Banco Santander. Se entrega la medalla del 90 aniversario a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Recoge la medalla don Juan Pablo Fusi, vicepresidente de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Se entrega la medalla del 90 aniversario a la Fundación Ramón Areces.
Recoge la medalla don Manuel Azcona, director de comunicación de la Fundación Ramón Areces. Bueno, pues ahora llega la parte más interesante, que es el compartir una cerveza con todos vosotros y vosotras y poder terminar o continuar con esa conversación que desgraciadamente hemos tenido que interrumpir con Juan y con Antonio y con Estrella. Muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene.